¿Cómo le va? Bienvenidos otra vez a este espacio en el que a distancia buscamos conectarnos con distintos personajes del ambiente del básquetbol. Tengo que confesar que lo que me motiva es el deseo de hablar con ese personaje y por otro lado que ese personaje tenga cosas interesantes para contar. Bueno, en este caso, el personaje de hoy tiene mucho para contar y cuando uno empieza a repasar el recorrido de su vida laboral encuentra que anduvo por muchas partes del mundo. Por eso lo estoy saludando y lo estoy recibiendo e invitando a Néstor García, al querido Néstor García, para que juntos hagamos un viaje que nos lleve a los mismos lugares por los que él anduvo trabajando. Así que, Néstor, ¿cómo te va? El gusto de recibirte acá a distancia para conversar un poco de básquetbol. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, para mí un placer enorme. Y antes que nada, disculpa porque bueno, ya hace un tiempo que te debía una entrevista que no pude por el teléfono y bueno, acá estoy, para lo que quieras. Así que contentísimo de poder hablar contigo. Muy bien, te propongo empezar este viaje juntos y hacer escala en los distintos países en los que vos estuviste trabajando en tu ya larga trayectoria, porque empezaste muy joven y porque anduviste por muchas partes del mundo. Es imposible hacerlo de manera cronológica porque fuiste y viniste por gran cantidad de lugares, pero vamos a salir desde aquí, desde Argentina, y nos vamos a ir hacia el primer lugar donde hiciste escala en este largo viaje, que fue Puerto Rico. Allí, de la mano de Julio Toro, empezaste a conocer un poco del ámbito internacional. ¿Qué te dejó esa experiencia en Puerto Rico? Bueno, primero que está bueno eso de viajar en esta época, ¿no? Está tan difícil salir de tu casa, así que me gusta. Bueno, yo tenía 23 años cuando me fui a Puerto Rico y toda la relación viene porque, no sé si vos recordás cuando en la época que vino Flor Meléndez a Obras Sanitarias, Julio Toro vino a dirigir, vino a ser el entrenador de Olimpo de Bahía y yo era cadete, tenía 15 años y mi papá era el encargado de llevar y traerlo, hicieron una hermandad y yo era el típico adolescente que estaba todo el día en el club, todo el día preguntando de básquet, así que con Julio empezamos la relación, él después se va de la Liga del 80 aquí en Bahía y yo me empiezo a mantener con él con cartas, con ese deseo de siempre uno tratar de aprender y le mandaba cartas, me respondía, hasta que bueno, llegó la oportunidad y la invitación de él para que sea ayudante. Yo en ese momento, Ale, estudiaba abogacía, trabajaba en tribunales, me fui de mi club Olimpo a un club local para poder jugar, estaba de novio, entrenaba divisiones menores, es decir, yo tenía mi vida completa acá en Bahía Blanca, full todo el día. Y pasó que Julio vino a Corrientes a dar un clinic mandado por la Embajada de Estados Unidos, creo que fue. Y ahí yo quedé de encontrarme. Yo nunca supe que mi papá habló con él y dice, mira, él quiere ser entrenador y le gusta, fíjate. Bueno, supuestamente, esto me entero después yo, que habla a mi papá y le dice, le encanta lo que tiene, tiene madera para hacer esto. Una carrera muy difícil. Lo que me estás pidiendo, Rafa, mi papá, es muy difícil decirte, pero tiene unos deseos tremendos de ser entrenador, así que después de eso sale que en el año 88, esto fue en el año 87 creo, en el año 88 él me dice si quiero ser ayudante de él y bueno, yo me volví loco por ir. Puerto Rico en ese momento, bueno, esto lo sabés bien vos, que estás en el básquet mundial y de América y haces libro de las ligas y de todo. Puerto Rico era la mejor liga de América en ese momento, a mi criterio, y lo era.
Y bueno, justo era que Hernán Montenegro iba de extranjero porque se permitía una ficha latinoamericana como extranjero. Así que, nada, me fui para Puerto Rico a empezar mi vida de entrenador, que esto lo quiero recalcar, que no lo he dicho muchas veces, me parece, nunca. Cuando yo para irme a Puerto Rico, mis padres siempre fueron muy trabajadores, los dos, y muy humildes, familia humilde, de trabajadores. Mi papá tuvo que vender el auto para sacar el pasaje. Y a mí me llevó al aeropuerto en ese momento, que conocía la Liga de Puerto Rico por haber estado Edgardo Vecchio, que él había estado en Coamo. Yo me subí a un avión para irme a Puerto Rico, Alejandro, con $5. No llegaba al aeropuerto, es decir, llegué al aeropuerto porque ve que me agarró la General Paz y me llevó. Y cuando me bajé, el mismo Edgardo me dijo: Néstor, lleva plata por cualquier cosa, lleva a pasar algo. Y yo le mostré que tenía $5. Y fue él que justo tenía, se dio esa casualidad de la vida. En su billetera $100 y me dio $100 por cualquier cosa. Es decir, así arranqué yo para Puerto Rico a los 23 años. Y sin dudas que el estilo de juego que se desarrolla habitualmente en Puerto Rico te marcó, porque en tus comienzos, cuando después ya empezaste a trabajar en la Liga Argentina, traías mucho de ese juego de vértigo, de mucha dinámica, de un ida y vuelta a velocidad. Me parece que esa experiencia tan temprana te marcó, al menos en esa etapa inicial de tu carrera. A mí me marcó totalmente Puerto Rico, porque primero que era con Julio, era todo el día básquet. Entonces, los entrenadores puertorriqueños a mí me parecen entrenadores de muchísimo conocimiento, de primer nivel, la verdad, Alejandro, porque ellos en ese momento tenían mucho intercambio, bueno, al ser un estado de Estados Unidos, con las universidades. Y a la liga venían entrenadores que fueron NBA, o sea, como Del Harry, Benny Licketaff, Phil Jackson, PJ Carlesimo, bueno, no me salen más nombres ahora, pero iban todos en lo que ellos llaman el verano a la Liga de Puerto Rico, que si, bueno, todo el mundo lo recuerda, después en el Mundial del 90, Puerto Rico se mete en las semifinales del Mundial, ¿no? Siendo un país de 3 millones de habitantes, es decir, a la Yugoslavia campeón del Mundial de acá, en Santa Fe. Es uno de los mejores partidos que vi en mi vida de básquet. Puerto Rico le gana, entonces yo me encuentro con otra manera de jugar, me encuentro con otra terminología que tiene que ver también con ellos llaman los New Yorkers, que son los hijos de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, en este caso en Nueva York, con terminología en inglés, y empiezo a ver lo que son las zonas matchup y las presiones, cómo las usaban. Entonces, sí, para mí era súper espectacular todo eso, porque lo que aprendía, y quizás cuando después vengo yo, o sea, después de Julio, yo paso a ser asistente de Herb Brown. Herb es, bueno, yo lo conozco, es el hermano de Larry Brown, que fue entrenador en NBA, creo, en Milwaukee muchos años, una eminencia en el básquet, creo que fue scout del Dream Team, o sea, estamos hablando, entonces empecé a estar en contacto con Flor Meléndez y me empecé a meter en reuniones con primeros entrenadores del mundo en ese momento, teniendo 23 años. Para mí fue una experiencia increíble que me marcó, por supuesto. Y para cerrar con esta etapa en Puerto Rico, que tiene que ver no con lo que sucedió ahí tan jovencito tuyo, sino ya años después, cuando ya traías casi 10 años de experiencia en la Liga Nacional, pero apareces integrando el cuerpo técnico de Puerto Rico en el Torneo de las Américas, en el premundial del 2001 en Neuquén,
como que ahí ya saltaste al ámbito internacional de las competencias internacionales de selecciones y ahí le agarraste el gustito a ese ambiente, por todo lo que vendría después. Sí. Bueno, a mí el que me metió la idea de ser entrenador internacional fue Julio Torres, en la cabeza. Desde el mismo 88 que llegué. Y en el 2001 yo estaba en Sunchales y él me llamó, se jugaba el torneo de Unqué, y yo estaba acá para que sea parte del staff y ayudante, cosa que me puso súper feliz, ¿no? Porque era la primera selección que yo tenía en mi vida. Y bueno, compartir siendo extranjero, que me hayan elegido para estar de asistente, habiendo tanto nivel de entrenador y un montón de cosas, ahí empezó lo que vos decís, me gustó mucho, más allá que yo ya había tenido algunos torneos internacionales con Peñarol y con Boca, y me gustaba mucho el roce internacional. Ya ahí a nivel de selección me encantaron esos torneos y bueno, y siempre esperé la oportunidad para poder estar en ese tipo de campeonatos, ¿no? Muy bien, de esta etapa de Puerto Rico te hago viajar nuevamente y te traigo otra vez al sur, te traigo otra vez al Río de la Plata, porque en el 2003 arrancás un proceso al frente de la selección de Uruguay, por eso te mencionaba el hecho de que le habías agarrado el gustito al ámbito internacional, al trabajo con selecciones, y asumís al frente de la selección de Uruguay. ¿Qué te dejó esa experiencia? Porque mucha gente en Uruguay cree que a partir de ahí hubo un quiebre, que a partir de ahí se empezaron a hacer las cosas de otra manera, y sobre todo que vos empezaste a trabajar con un grupo de muchachos jóvenes, entre los que García Morales o Simani aparecían como lo más destacado de ese grupo de jugadores jóvenes, y que siempre hablan muy bien de ese proceso, de ese nuevo proceso. Bueno, nosotros creo que en Uruguay hicimos, y digo nosotros porque hubo un gran trabajo de tratar de cambiar una generación, es decir, no fue fácil. Primero que a mí me agarra una etapa muy importante de mi vida, porque yo decido quedarme un año parado para resolver temas personales y familiares. Yo venía de dirigir en Venezuela y me tomé un año sabático, dedicándome a mí, a lo que tenía que ser, a prepararme, a estudiar, a mi cuerpo, a entrenar, a mis hijos, que ya estaba yendo y viviendo mucho. Y tuve ofertas de equipos que yo quería pararme un año, y Hernán Montenegro era mi representante junto con Pichi Sirsola y entonces me dice en un momento, bueno, hemos dicho que no a esto o lo otro, ¿qué querés dirigir? Y yo le dije, Hernán, me siento bárbaro, ahora sí tengo muchas ganas, quiero dirigir o en Europa o una selección. Entonces Hernán me miró estaba empezando a ser representante. No me la pone fácil, bueno, es lo que yo quiero, no sé, pero ya tengo ganas de trabajar. Y aparece la oportunidad de Uruguay a través del Belayer, que en ese momento él estaba manejando parte de todo lo que tenía que ver con la logística de las selecciones y demás. Y entonces me invitan a una charla con Ney Castillo, el presidente, y con Tato López, que iba a estar Tato metido, ¿no?, en la cancha. Bueno, Tato López para mí merece todo el respeto, sé lo que ama el básquet, sé lo que es en Uruguay, sé lo que ha sido en el mundo. Así que me fui a Uruguay y ellos querían cambiar, la idea era cambiar un proceso, y no era fácil tomar las decisiones. Por ahí capaz que yo siendo extranjero me era más fácil porque no había el compromiso
típico diario que hay en un país como en Uruguay, que es un país pequeño y que la liga se juega toda en Montevideo y que, bueno, entonces arreglamos el contrato y me fui. Y me fui a ver la liga para ver los jugadores, jóvenes. Y de ahí hicimos un recambio. Yo recuerdo que en su momento fue muy fuerte. Bueno, también después fui a Europa a ver otros jugadores uruguayos que estaban. En su momento fue muy fuerte para mí también, ¿no? Porque me parecía un jugadorazo dejar afuera a alguien como Capalvo con la imagen. Pero bueno, fuimos a buscar los chicos de las universidades, Osimani, García Morales, que estaban jugando en Estados Unidos, el Pica Aguiar, y ahí salta Batista, que era como el cuarto extranjero en su equipo en Uruguay, con 19 años. Entonces nos mezclamos con un par de jugadores veteranos, porque Uruguay es un país que no tiene altura, entonces Reunión creo que estaba nacionalizado, y fue un trabajo de 6 meses. Nosotros entrenábamos, porque fue el sudamericano en Montevideo, y ya Uruguay venía saliendo cuarto, ya Venezuela ya estaba en el podio, se había puesto en el podio Venezuela. Y bueno, entrenábamos muy temprano, en doble turno, horas y horas, en el cilindro. Cilindro frío, mucho frío, pero todos estos chicos estaban enloquecidos. Yo recuerdo que, como si fuera hoy, yo vivía ahí por Villa Viarres, ahí, y una mañana dimos libre, y recuerdo ver a Osimani y a García Morales cuando yo voy a comer al almorzar, los veo a los dos con 21 años, 22 por ahí, 22, 23, tenían más, ¿no? 20, 21, no recuerdo la edad, que venían los dos picando la pelota por la calle, porque habían ido a tirar al aro la mañana que tuvimos libre, porque ellos querían llegar a la selección. Entonces le pusieron muchas ganas. La verdad que fue un proceso que a mí me ayudó muchísimo, y que muchísimos jugadores que ahora ya son consagrados arrancaron ahí. ¿Te dolió no poder continuar con ese proyecto, o por qué no tuvo continuidad ese proyecto? Porque yo hago un contrato de 6 meses, entonces en ese momento a mí me busca. Nosotros jugamos el Sudamericano de Bahía, de Montevideo, digo Bahía, pero estoy en el Sudamericano de Montevideo. De ahí fuimos a los Juegos Panamericanos de República Dominicana, en Santo Domingo, y de ahí, si mal no recuerdo, era el preolímpico de Puerto Rico. Preolímpico o premundial, creo que fue premundial, 2003 preolímpico. El preolímpico, tenés razón. Entonces, yo no sigo, porque en ese momento, cuando yo estoy entre la práctica y el preolímpico, a mí me busca el León de España, que tenía un equipo para la LEV y un equipazo para subir, que de hecho creo que subieron. Pero como yo llegaba tarde para empezar a entrenar por el torneo, no pude ir, tuve que decir que no, que era una de mis metas, ¿no? Entonces, dirigir en Europa, porque quería cumplir mi contrato con Motivado. Entonces, como llegaba tarde, no. Entonces, cuando terminamos el tiempo y se reinicia, yo digo que bueno, que si me sale una oportunidad de afuera me voy a ir, porque ya había dicho que no, y que preferiría esperar. Porque en ese momento tuve la oportunidad de entrar en un equipo, tenía la oportunidad de entrar en un equipo en Polonia y otro en Rusia. Entonces no me podía comprometer y dije que no se me dio ninguna de las otras dos. Y entonces, bueno, ahí quedó ese ciclo de 6 meses, ¿no? Fue por eso.
Pero después, para cerrar con esto que tiene que ver con Uruguay, volverías años después, en este caso a un club como Aviguá, y te fue muy bien porque ganaste un título internacional con el Sudamericano de Clubes. Sí, bueno, Uruguay es algo muy bonito para mí. Después, bueno, cuando me busca Aviguá, nosotros tenemos el Sudamericano en Guayaquil, y que la verdad que fuimos a ver si podíamos ser pobres, porque estaba Libertad Sunchales, que era el campeón de Argentina, y había 2 equipos brasileños, pero jugaron bien. Yo me encontré en Biguá con algo muy especial, donde todos los jugadores jugaban desde las menores ahí, sacando los extranjeros. Desde minibásquet, los padres son amigos, o sea, vieron a sus hijos crecer, es decir, nosotros nos fuimos a jugar a Guayaquil y parecía, bueno, esto es como cuando uno está en el club, ¿viste? Cuando se van a jugar los torneos, los intercambios, los minibásquet. Estaban todos los padres que son amigos despidiendo a sus hijos, o sea, eran todos chicos del club. A mí nunca me pasó eso. Que todos hayan salido, jugado y criados en el club, sacando a los extranjeros, ¿no? Y bueno, mientras que tuvimos la suerte de ganar el Sudamericano, se dio la contratación de Volkovitsky, y entonces después ya en la Liga de las Américas nos metimos en el Final Four, que para el club era grandísimo, el Final Four de Jalapa. Te voy llevando, ¿no? Exacto, vos que tenés más viajes que un taxista, ¿viste? Pero bueno, ahí... Salimos campeones de la Liga, que nosotros salimos campeones de la Liga ganando una semifinal en un último partido en suplementario, con un triple de Osimani para el suplementario, con un tablero de frente, un rebote ofensivo, pero llegamos a ser campeones, es decir, fue un año maravilloso, porque en Uruguay ir a las canchas no hay viajes, entonces es en tu casa. El club igual es un tremendo club, y ahí conocí un montón de profesionales que hoy son jugadores que... En Uruguay yo conocí gente que te da el extra, y conocí gente que cuida tu prestigio y te cuida tu dinero, porque uno mantiene a la familia. En todos, Alejandro, la verdad que tanto en la parte de la selección y el grupo de trabajo que tuve como los jugadores, pues, todo lo que dicen, los uruguayos te dan el extra, ¿sí? Y me lo dieron, todo, desde la selección gerencialmente, Tato, Vela, Ney, después en el Club Iguá, los jugadores te dan el extra. Es la verdad, muchas veces uno dice la garra charrúa, no sé de dónde la sacan, pero en momentos que está todo medio raro, que vos no sabés, ellos están. Muy bien, es cierto que entre esa segunda experiencia en Uruguay anduviste por Venezuela, pero primero te invito a ir a México, porque en México también llegaste en un momento en el que el básquetbol mexicano no era tan habitual para los argentinos, para los entrenadores argentinos, no había tanto contacto como después sí la Liga de las Américas generó ese intercambio más habitual con los equipos mexicanos, pero ahí desembarcaste, estuviste entre el 2009 y el 2010 y con buenos resultados, casi metés precisamente un título en la Liga de las Américas, muy cerca estuviste. Bueno, sí, porque bueno, ahí en el Final Four de Jalapa, en México, después que termina eso y que termina en Uruguay, la gente de México se conecta conmigo. Jalapa, los Halcones de Jalapa eran un club, ya lo habíamos visto nosotros, poderoso, con grandes jugadores, un club que quería siempre jugar
Liga de las Américas a nivel importante, campeón de México. Y bueno, sí, me fui para ahí. Me tocó jugar acá la final con Peñarol. Yo no sé lo que pensás vos. Si yo tengo que verlo de afuera, yo me parece que si no es el partido más lindo de básquet que he dirigido, está entre los mejores, los 4 más lindos. ¿Me explico? Sí. Porque fue un partidazo, la verdad, lo que jugaron los dos equipos. Un partidazo. La cancha divina. Y bueno, a nosotros no se nos dio, pero era para cualquiera en su momento y casi salimos campeón de América. Pero mi experiencia en México fue muy buena, pero duró un año porque yo después me fui para Brasil, ¿no? Pero a ver, estoy viendo tus experiencias en Puerto Rico, en el medio habías trabajado en Venezuela, estuviste un año en Uruguay. Me parece que además, y después esta experiencia también en México, te obligaban a proyectos cortos. Ahí me parece que no había mucho para planificar. Ahí había que jugar y ganar, intentar ganar en lo inmediato. Me parece que te contrataban como un entrenador de rendimiento inmediato, porque no había tiempo para proyectar una tarea a largo plazo. Bueno, sí. Bueno, nuestra carrera se ha tornado resultadista. Entonces, bueno, todo el mundo está resultadista. La carrera de mucho. Y es lo que vos decís. O sea, a mí me llevaban todo lo que yo interpretaba, que era o como paracaidista a veces, o como piloto de tormenta, no sé. Pero me ha pasado que me han contratado en 2 partidos de una semifinal en Venezuela, y al otro año salimos campeón contra otro mundo. Perdón. Pero sí, era para ir a buscar el resultado. Por supuesto que previo análisis y viendo si el equipo realmente tenía chance de poder ganar o de pelear, si no lo hubiera tomado, ¿no? Porque si uno no tiene tiempo para entrenar ni trabajar y el material humano uno interpreta de que no está a la altura de otros que son mejores, uno no lo toma, ¿no? Es decir, yo también hacía un estudio y iba a equipos que podían pelear. Y Néstor, después de esta experiencia en México, te invito a viajar a Venezuela. En Venezuela tuviste una historia muy particular, porque estuviste primero en Trotamundos logrando el título del 2006, luego estuviste en Marinos logrando el título del 2011, pero a partir de tu desembarco en la selección en el 2013, en el Torneo de las Américas, en el premundial que se hizo precisamente en Caracas, me parece que ahí está lo más jugoso de tu carrera, donde a diferencia de todo lo que habías vivido antes, ahí sí pudiste desarrollar un plan a largo plazo con el apoyo dirigencial, por supuesto, que es indispensable en ese aspecto, pero me parece que lo mejor lo hiciste ahí sí, desarrollando algo, pensando en el futuro, y que ahí lograste tus mejores resultados. Bueno, mi historia con Venezuela era ida y vuelta, ¿no? A equipos. En el 2006 me toca Trotamundos, como decís, que había ido antes un corto tiempo en el 2005. Y también me toca Delfines, que vos recordarás bien que jugaba a los sudamericanos, que tenían muchos jugadores de selección. El viejo sudamericano de clubes, ¿no? Exactamente. Entonces, el 2006 tenemos la suerte esa de poder salir campeón en la liga profesional y en la liga nacional. Y después, bueno, ya el 2011 fue mi tercera vez en Marino. Y el 2013 yo estaba en Boca, o sea, pero bueno, me llamaron para dirigir la selección. Y cuando voy a dirigir el torneo, se acerca Jorge Hernández, ¿no? Para que yo dirija igual. Y entonces después se hace bien largo todo el proceso, porque
Yo combinaba selección, con 4 años de selección y Guaros, y con varios jugadores en Guaros que eran de la selección, y ahí sí pude hacer algo a largo plazo, haciendo una mezcla casi del equipo de selección, y tuve los procesos de selección que fueron buenísimos porque nosotros concentrábamos mínimo 50 días en Europa. Esto fue una de las cosas cuando yo arriba, que para aprender a jugar como se juega internacional teníamos que ir a Europa para jugar contra grandes equipos. Y si teníamos que perder por 30 o 40 no importa. Y que teníamos que, me parecía a mí que el jugador venezolano tenía, por dirigir equipos, buenas características y excelentes cualidades, pero necesitaba tener paciencia defensiva, entonces teníamos que ir a jugar a Europa para agarrar algo de eso, porque la selección, la liga es muy competitiva y se arman partidazos, pero a nivel internacional yo entiendo que se juega de otra manera. Entonces, para lograr la paciencia defensiva tenemos que ir a Europa. Desde el primer año fuimos todos los años, hasta que nos inviten a jugar los grandes, hasta que nos invitó ya a jugar a España. Y como yo tenía conocimiento de que también iban selecciones africanas, yo quería jugar para tener, me parecía que el jugador venezolano tenía que interpretar la paciencia defensiva, porque si no se desconcentraban y no podíamos sacarle fruto a la carrera de ellos. Y jugar físicamente contra los africanos. Los africanos son muy fuertes, los nigerianos, los angoleños, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, son muy físicos. Entonces, como el venezolano es físico pero es bajo, yo quería que nos encontremos rápido con Paredes para interpretar lo que teníamos que hacer a nivel internacional. Y de hecho fue lo mejor que hicimos, y yo agradezco mucho a la federación que interpretó el mensaje, y también el gobierno que apoyó, porque eran concentraciones de 50 días, la primera fue con 20 jugadores, entonces más todo el cuerpo técnico, entonces íbamos a ir casi 40 nosotros, porque ibas 2 grupos de selección. Y nosotros el primer año no ganamos ninguna amistosa, ni contra los americanos, ni contra el equipo que nos juntaban de la ACB. Se juntaban 10 jugadores de la ACB y nos pintaban la cara. El segundo año, cada vez que nos íbamos a preparar, estábamos un poquito más cerca. Después no perdimos más. O sea, jugamos contra los africanos y le ganamos. Jugábamos contra el de la ACB y le ganamos. Jugábamos contra España y estuvimos ahí hasta la última pelota. Jugábamos contra... Fue un proceso que yo lo he disfrutado mucho, porque siempre lo digo, Ale, hay que tener mucho temple para cambiar una manera de jugar. Y los jugadores la tuvieron. Pero créeme que los 2 primeros procesos fueron fuertísimos para interpretar cosas de cómo jugar. Hasta que, bueno, ellos mismos después lo hicieron y lo hacen hoy en día, ¿no? Eso te iba a decir, todos nos quedamos con lo que ganó Venezuela durante tu proceso, con los 2 sudamericanos, con ese inolvidable torneo de las Américas, el preolímpico del 2015, pero me parece que lo que más hay que valorar es de la manera en la que se lo logró, y sobre todo ese periodo de readaptación, ¿no? De entender qué se necesitaba para trascender a nivel internacional, que por el camino que iba el histórico estilo venezolano iba a ser muy complicado, que había que cambiar, lo entendieron y lo hicieron. Me parece que ahí está el mayor logro, ¿no? Lo que a vos seguro te debe dejar más reconfortado anímicamente. Tal cual, Ale, tal cual. Yo me sentí... no sé cómo decirlo, porque uno como entrenador enseña lo que sabe, pero uno contagia lo que es. Y a mí de chiquito me enseñaron que en la cancha es 5 contra 5, y que no hay nada, o sea, si uno no se hace cargo del juego, el juego se encarga de uno.
tal cual. Y a esto se juega de muchas maneras. Hay tendencias, sí, hay tendencias. Hay básquet moderno, sí. Hay vieja escuela, sí. Se juega con bajo, sí. Se juega con alto, sí. Ahora está la tendencia de la estadística del triple, sí. Pero este juego tiene tantas cosas que... Y a mí lo que más orgulloso me hizo sentir de los jugadores, de todo el proceso, es que defensivamente nosotros ya jugábamos de igual. Nosotros salimos campeón de América, Ale, y no lo tengo con exactitud, pero menos del 30% global de 3. Esto seguramente vos lo sabrás más que yo, ¿no? Que soy un experto en todas estas cosas. Menos del 50% en tiros de 2. Y menos del 70% en tiro libre. Nosotros salimos campeón con 70 y algo de puntos de promedio. Con 72, 74, no me acuerdo. Es decir, nosotros nos pusimos a jugar estratégica, físicamente, y a nivel concentración defensivamente, de igual a igual con todo, que era lo que a mí me parecía que teníamos que hacer para competir con Venezuela. Y Néstor, ¿qué imagen sentís que dejaste tuya en Venezuela? He sido testigo de muchas demostraciones de jugadores, el respeto de tus colegas, de los dirigentes, agradecidos por lo que hiciste, y vi muchas manifestaciones de cariño del público, del pueblo de Venezuela, que sabemos que vive el básquetbol de manera muy pasional, que es un deporte verdaderamente muy popular, y que me parece que te agradeció siempre, no solo los títulos, insisto, sino el que los hayas puesto ahí en la elite, que los hayas hecho partícipes de la elite del básquetbol internacional y de codearse en un ambiente en el que hasta ese momento Venezuela nunca había estado. Bueno, yo siempre siento que con los jugadores he tenido una relación de hermano mayor o de padre, ¿no? A mis jugadores, el capitán de la selección, José Vargas, me pide la bendición a mí, como yo fui su padre. Eso es muy difícil de explicar. Siento que la gente me ha dado mucho cariño. Yo, más allá de los 3 títulos de la selección, los 2 sudamericanos seguidos, y del apoyo que yo tuve, porque el primer sudamericano yo juego de venir de salir campeón con Argentina en Chaco. Entonces me toca dirigir Venezuela la otra final contra Argentina. Entonces yo ya ahí en Margarita, que todavía no habíamos ganado nada, ya sentí el apoyo de la gente. Después con los títulos, el reconocimiento de la gente ha sido grandísimo, y yo me siento en deuda a veces. Siento que los 3 campeonatos que le dimos con la selección, más el de la Liga de las Américas con Guaro, yo me siento en deuda dado el cariño. ¿Vos lo has visto algo? A mí me pareció demasiado que me nombren y que me entreguen una medalla como ciudadano de honor. Me parece que es demasiado, la verdad, pero bueno, me hace feliz, y es un país que amo, y yo me han dado hasta cédula para poder manejarme tranquilo. O sea, yo no tengo palabras para decir todo lo bonito que viví y recibí de ese país. Y que la verdad, con todo lo que le dimos, yo siento, hay veces que me siento en deuda, porque primero que tengo amigos ahí, tengo familias amigas, tengo hermanos de la vida en ese país. Pero lo que me ha pasado a mí en Venezuela con la gente, no. Hay veces que, gracias a Dios, hay gente que lo ha visto, pero me han dado un reconocimiento que de verdad, bueno, ha sido impresionante, espectacular. El hecho de trabajar en 2 lados, en la selección y en Guaros, el equipo poderoso en su momento de Venezuela, y con gran parte de la base de esa selección nacional,
sin dudas que facilitó tu tarea. Sin embargo, insisto en destacar de qué manera convenciste, en qué manera le metiste el discurso a esos jugadores que lo repetían automáticamente y ya convencidos de que por ahí había que caminar. Eso era muy llamativo en esa época donde estaban los jugadores en los dos equipos. Sí, bueno, compraron la idea, la compraron y empezaron a sentirse que reconocimiento, ¿no? Incluso cuando empezamos a perder con grandes equipos amistosos y todo, el reconocimiento. Y el jugador venezolano es muy orgulloso. Y el jugador venezolano quiere trascender y quiere jugar fuera en su país y en la selección, o jugar de extranjero. Entonces, solo hubo que mostrar las cosas, porque son jugadores muy humildes, que vienen de familias muy humildes y que querían ser alguien dentro de lo que hacían. Entonces, eso fue. Y convocamos a todos los jugadores. Hubo algunos que se quedaron en el camino, ¿no? Porque cuando nosotros sentimos con el staff que el proceso era lo más importante, con la federación, no había a nadie ni nada más importante que el proceso que queríamos hacer, porque fue lo que yo presenté cuando me llamaron, lo que a mí me parecía. Y yo ya venía, bueno, de años de Argentina, y venía de estar con la selección, con Julio de ayudante, y yo ya sé cómo es el básquet en mi país y cómo se juega a nivel internacional. Entonces me parecía que con distintos talentos tenía que ser de una manera. Pero compraron la idea, pero hay una cosa, Ale, que a mí me hace sentir más orgulloso todavía, que hoy los veo jugar y siguen jugando muy bien. Tienen un tremendo entrenador, como Bro, pero ya están plantados y a nivel internacional juegan contra cualquiera de tipo. Y ese es el gran regalo que yo recibo como entrenador. Muy bien, tu etapa en Venezuela fue formidable, te fuiste ganador y de ahí se te dio el gusto de poder cruzar el charco, de ir a Europa, y así desembarcaste en España con un desafío muy importante, como era manejar en la Liga ACB, la Liga Española, la más poderosa del ámbito FIBA a nivel nacional, y que además te ponía en las manos un equipo no de los poderosos, un equipo con el que para poder trascender hay que hacer las cosas muy bien. Y durante esa etapa inicial lo hiciste en Fuenlabrada, mezclándolo con los grandes de España en una campaña que me parece que ni el simpatizante más fanático la hubiese imaginado, ¿no? Ni yo. Bueno, yo siempre tenía muchas ganas de dirigir en Europa, y Fuenlabrada, a través de su presidente, que lo conocía desde hace años, y de José Jiménez, me dan la oportunidad. Y coincido con vos, o sea, en la mejor liga del mundo de FIBA para mí. Por supuesto que está entre las 3 ligas mejores del mundo, junto con la NBA, la Euroliga y España, no tengo duda. Y el presupuesto nuestro era el más bajo de los 18 equipos. Bueno, yo conozco la ACB, de verla, pero bueno, otra cosa es estar ahí adentro. Y la verdad que fue un temporadón difícil, porque los jugadores arrancamos 5-0, ya 5 ganados y 0 perdidos, ya ahí fue el paso, ¿no? Gracias a Dios que se nos dio, y fuimos a la Copa del Rey, y nosotros estuvimos 20 y pico partidos largos metidos entre el Real Madrid y el Barcelona. Estábamos metidos entre los 4, con el presupuesto más bajo de la liga. Hablo quizás
Cuando digo el presupuesto más bajo, a mí no me gusta hablar de presupuesto, pero hablo que las diferencias en euros, en millones, en esa liga son enormes, ¿no? Pero encontramos un buen grupo de jugadores con ganas y la verdad que el primer año nos fue fantástico. El segundo año yo decido no quedarme. Por estas cosas que a veces tenemos, que nos equivocamos con querer probar otras cosas. Entonces ellos me deciden renovar y yo decido no quedarme, fue un error mío. Y bueno, empiezo otra vez a trabajar, o sea, me vuelvo a España porque me gusta un país como para vivir y empiezo a trabajar en Movistar Plus como comentarista, ¿no? Porque la verdad que a mí la prensa española me trató de maravillas. Y bueno, y se da que en Fuenlabrada empieza y ahí agarro otra vez. Y después, antes del final de temporada, yo termino renunciando porque tengo diferencias deportivas, nada más que eso. Y como es un lugar que me abrió las puertas y me dio posibilidades y me trataron muy bien, prefería tomar. Y como me fueron a buscar por segunda vez, yo respeto muchísimo a toda la gente de ese club y preferí yo salirme. Pero la verdad que me encantó estar en la CB, es una liga espectacular, Alejandro. Y además me parece que un gran logro tuyo, no a nivel personal, sino a nivel colectivo, a todo el gremio de los entrenadores, es que me parece que rompiste con esa creencia preestablecida que muchas veces los españoles, los que toman las decisiones en los equipos españoles diciendo, no, con este entrenador sí es bueno, pero no conoce la Liga ACB, entonces no sabemos si puede rendir. Bueno, vos nunca habías trabajado ahí, pero sí sabías trabajar. Experiencia que habías cosechado en tu larguísima trayectoria. Entonces, cuando un entrenador es bueno, me parece que tiene chances de triunfar en cualquier liga digamos, del ámbito en el que él se maneje. Por eso me parece que rompiste esa creencia y ese ya discurso que muchas veces los españoles soltaban casi automáticamente, no conoce la liga, entonces, bueno, un entrenador que no conocía por vivirla de adentro, la Liga ACB, sin embargo fue y como sabía trabajar, sacó excelentes resultados. Me parece que ahí también marcaste una diferencia, ¿no? Bueno, sí, porque hay como algo preestablecido, ¿viste? Bueno, porque es una liga muy competitiva y porque todos los entrenadores, a mí me costó mucho tiempo entrar porque uno siempre compite con franceses, con serbios, con croatas, con yugoslavos, con los rusos, y uno compite permanentemente, es un mercado muy grande de entrenadores, con italianos, entonces uno con montenegrino, que sigo nombrando ya, tremendos entrenadores de nivel, entonces uno que es de esta parte del planeta. Nosotros siempre lo digo en todos lados. Nosotros si abrimos el mapa mundi, estamos del lado izquierdo y abajo. Muy difícil llegar. Tiene mucho mérito todos los argentinos en cualquier actividad que hagan, que presentan, porque nosotros estamos abajo de todo el de este lado. Entonces es muy difícil muchas veces convencer. Y ellos tienen en España eso preestablecido. A mí me dieron la oportunidad, por eso agradezco siempre al Club Fuenlabrada y al presidente Quintana, a José Jiménez, y a toda la gente de cómo me trataron, porque me abrieron las puertas. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando que cuando yo fui a España ya había estado en 4 selecciones y ya había estado en Juegos Olímpicos y ya había estado entonces hoy en día los entrenadores estamos todos informados de ellos
Claro, porque es difícil la liga, hay que entender la idiosincrasia. Pero yo después de vivir en tantos países, llegar a un país como España tan lindo y que tiene muchas costumbres de las nuestras, que se come espectacular, yo me enseñé a la tierra rapidísimo, esa es la verdad, ¿no? Y ojalá eso haya ayudado a que entrenadores argentinos tengan las puertas abiertas, ojalá. Bueno, y después de esta experiencia en España, tomás otro desafío que tiene algunos costados muy interesantes, como es el dirigir a la selección de República Dominicana, una buena primera experiencia en los Juegos Panamericanos, donde el equipo, sin tener a sus principales figuras, pero muestra algunas cuestiones, y después un campeonato mundial donde en líneas generales los resultados, me parece a mí, que fueron satisfactorios. Pero bueno, ¿qué te llevó a tomar este desafío ahora de imponer tu idea de conducir a una selección nueva como República Dominicana? Bueno, yo tenía contactos con ellos y antes de mi segundo año en España, antes de ir a hacer el trabajo que iba a hacer ahí comentando juegos en la televisión, ellos me llaman a mí como un advisor, como para que yo pudiera decir lo que veía estando de afuera del proceso, con Melvin que dirigía, y charlas con Melvin y lo que yo pensaba a nivel internacional. Entonces después, cuando yo quedo libre, ellos quedan 2 partidos y era con Venezuela y con Brasil, que tenían que ganar los dos o uno de los dos por diferencia de puntos para clasificar al Mundial. Entonces voy una semana antes, porque me llaman para ver si yo los podía acompañar en eso. Y después yo me encuentro con la sorpresa que para el Mundial me eligen. Yo lo primero que dije es si Melvin acepta, porque Melvin había estado todo el proceso. Y Melvin dijo que sí, encantado. Entonces, bueno, primero agradecí siempre su humildad. Y bueno, fui a Dominicana, que es mi 5ª selección, entonces no conocía bien cómo podíamos hacer, porque hay cosas que en los procesos no aparecen en los libros. Entonces la experiencia es la que a uno lo va, y el día a día, la adaptabilidad del lado mío llega a estar, y por supuesto que conocía muchos jugadores, no todos, porque Dominicana tiene un talento increíble, la cantidad de talento que tiene. Pero nos encontramos con jugadores de afuera jugando de extranjeros, no estoy contando, o sea, estaban los jugadores de la NBA, jugadores de nombre importante para el país jugando como extranjero afuera, y la liga estaba en semifinales y finales. Entonces, en esa época, como los panamericanos venían, empezamos a entrenar. Entonces, el otro día, tengo ahí todas las estadísticas, fuimos invitando jugadores, porque había veces que no llegábamos a los 12. Entonces yo empecé a pedir distintas características de jugadores que sean jóvenes, pero distintas, o que jugaron, que empezaron a quedar eliminados equipos, entonces jugadores que a mí me gustaron de la semifinal, que no estaban convocados, los convocamos, y jugadores jóvenes que me dieran lo que yo quería, me parecía, para jugar. Y entonces fuimos armando así la ruta a los Panamericanos. Después viene la segunda parte, que es el camino a China, que ahí sí se suman jugadores con nivel internacional, y ahí viene la parte donde los NBA no van. Nosotros en el país había mucha esperanza de que vayan, pero bueno, decidieron por distintas razones, que sabrán ellos, no sé, no pudieron ir. Y bueno, nos metimos entre los 16, ¿no? Los dominicanos dicen eso, yo no sé. Nos toman como quizás la victoria contra Alemania como la más importante en la historia de la selección. La verdad que no conozco estadísticas de ellos, pero nosotros en ese grupo, un equipo de Alemania con 4 jugadores en NBA, más Francia, como estaba, el partido nuestro era con Jordania, pero adentro del cuerpo técnico y todo era ir a Alemania, entonces
nos metimos entre los 16 y en 11 de 15 estadísticas defensivas estamos entre los primeros 10. No tuvimos mucho tiempo para hacerlo, pero la verdad que el jugador dominicano tiene mucho talento, por ejemplo, muchísimo. Sí, te iba a decir que me parece que en el punto de partida, tomando como ejemplo, no sé si es bueno comparar, pero por tu experiencia anterior en Venezuela tenés muy buen material humano. Ahora hay que ver dos aspectos: si la estructura que rodea a todo equipo nacional acompaña, y además si podés volcar tu idea de lo que entendés que se debe jugar a nivel internacional, si lográs mentalizar a los jugadores como sí hiciste en Venezuela. ¿Cómo tanteás esta última parte? Bueno, yo no pude ir más. Nosotros, incluso con Australia, vos viste lo que fue Australia, ¿no? Tuvimos palo a palo. A mí me parece que Dominicana tiene todo para tener una gran selección. Pero yo no pude ir más. Ellos me llamaron para la ventana, pero como yo me quedé en San Lorenzo, y acá hay una regla, ¿no? que no podía ir de selección, entonces no pude ir más. Yo creo que Dominicana tiene todo para, y una federación que la verdad que Uribe, Eduardo Narri, Francisco García, a mí me mostraron muchísimos deseos y ganas de crecer, y bueno, y también de buscar un lugar que se construya. Me contaban y me han mostrado para que la selección entrene y tratar de dar buenas condiciones. Están trabajando bien las menores, o sea, están trayendo chicos del interior de Dominicana a Santo Domingo, es decir, pero bueno, la logística es muy importante en el proceso de selección, y la verdad que es un país que a mí me dio la oportunidad y me dio mucho respeto, y ojalá lo puedan lograr, porque créeme que es uno de los grandes talentos de toda América que tiene Dominicana. Sí, eso parece que el material humano, por eso te decía que ahí hasta te diría que en comparación con Venezuela hay un material humano sobre todo superior. Pero bueno, en este recorrido volvemos al punto de partida, volvemos a la Argentina. Volviste a tu país para dirigir a San Lorenzo, el actual cuádruple campeón del básquetbol argentino, con nombres importantes, con una plantilla tan importante como obligada a los buenos resultados. Vos en todo este trayecto, por eso decía que es imposible seguir cronológicamente tu carrera, viniste varias veces a la Argentina porque dirigiste a Libertad de Sunchales, Argentino de Junín, Atenas de Córdoba, otra vez a Boca. Habías estado en Quimsa no hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasó que hasta que en toda esa ida y vuelta no te habías podido consolidar en Argentina? ¿O no te interesaba consolidarte en Argentina y estabas más pendiente de posibilidades fuera del país? No, yo estaba pendiente de fuera del país, y lo que pasa es que cuando yo vuelvo para Boca, sale todo esto de la selección, 4 años en Venezuela, junto con Guaro. Ya ahí se cortó un poco. Yo terminé en el 2016 y ya en el 2017 me voy a España. En el 2016 yo decido descansar un poquito después de los Juegos Olímpicos de Río, y bueno, me hablé con Gerardo Montenegro, me parece Quimsa un gran club como para que bueno, me voy a quedar aquí. Lo que pasa es que después me salió a España, que yo ya sabía, que yo lo había dicho, que si tenía una oportunidad de Europa me gustaba ir, y la verdad que Gerardo Montenegro se comportó espectacular conmigo, porque yo tenía contrato un año más, y siempre, bueno, estaba la idea de irme afuera. Ahora, como muchas veces yo estoy bastante lejos, pasa que después tengo que venir a mi país y ser parte de lo que soy en mi vida, ¿no?
de ser papá, de ser hijo, de cosas que tengo que resolver. Entonces, cuando terminamos el Mundial de China, yo decidí quedarme cerca de mi mamá, porque sentía que era el momento de estar. Y hasta que, bueno, apareció, estuve muy cerca de diciembre de irme a España, muy cerca. Pero como se demoró un poco y apareció sobre el principio de enero un club como San Lorenzo, dije me quedo en Argentina, ¿no? Porque entonces podía cumplir las cosas de tener torneos internacionales como la Champions y como la Intercontinental que jugamos en Tenerife, un gran equipo, campeón, a mí esas cosas me gustan. Trabajar en un club con gente dirigencial como Marcelo Pinelli, escultores que tienen siempre una cabeza profesional para esto, y que me gustaba, y Pablo D'Angelo que me habla y me comenta y me gusta también, entonces decidí porque se me daba todo, ¿no? O sea, estar en un gran club y estar con mi familia. Es cierto que el paso del tiempo, las cuestiones que tienen que ver con la familia muchas veces van orientando la carrera profesional de alguna persona para un lado que a lo mejor no es la que uno decide, pero condicionan esas cuestiones, pero también está, como bien explicabas, una buena propuesta como San Lorenzo. Me parece que también tiene que ver con que todo ese marco influye y a vos también estás en una edad que te gustaría un poquito más echar raíces y no y bajarte un poco de la vida de trotamundo de estos últimos 20 años, ¿no? 25 años. Bueno, sí, bueno, yo ahora, por ejemplo, por primera vez desayunaba en el balcón de mi casa y me iba a trabajar, porque siempre que vine, siempre venía un mes en invierno. Yo ahora estoy descubriendo en mi casa cuáles son los cojones que no andan, ¿no? Casi no estaba. O sea, venía, estaba con mis hijos, mi mamá, mis amigos, mis amigas, y sí, me iba. Entonces, un mes y me iba, 20 días y me iba. Y lo he disfrutado mucho, Ale, todo esto, o sea, toda esta parte, ¿no? Claro que bueno, ahora se desvirtúa. Hoy en día nosotros, no sé si estaría terminando la liga, pero se desvirtúa todo esto con la cuarentena, pero la verdad que esta última parte la disfruté mucho porque trabajé estando en mi casa, pues, que nunca me pasaba, ¿no? Siempre estaba afuera y conociendo las cosas cotidianas de cualquier persona que trabaja, pero en su país, en su casa, que hacía años que no lo hacía. Muy bien, y de estar en la Argentina, de tener desafíos ahora más ligados a tus raíces, ¿cuánto te atrae, si está en tu perspectiva o no, poder llegar a la selección argentina si es que se decide ahí algún cambio en la conducción del equipo? Bueno, por supuesto que dirigir la selección argentina es un orgullo para cualquier entrenador, no para un argentino. Cualquier entrenador que le digan que puede dirigir la selección argentina, por supuesto que me gustaría. Y es la selección de mi país. Por eso lo descarto totalmente, el orgullo que sería para uno. Y de hecho, me ha tocado estar y soy muy agradecido a Julio que me invitó en el 2011 y que pudimos clasificar para ganar el Preolímpico de Mar del Plata, un torneo dificilísimo para ganarlo, y la pasé espectacular con todo el cuerpo técnico, espectacular, con todos, con los médicos, con Gonzalo, con Julio, la verdad que espectacular. Y después yo viví un momento re lindo en Chaco cuando salimos campeón sudamericano con la selección. Un grupo de jugadores que la verdad que me dieron un montón de cosas. Me dieron un título sudamericano. Mi primer título sudamericano con selección. Pero yo vine a Argentina
situaciones familiares. Y esto lo quiero aclarar, ¿no? Y por ahí he escuchado que por ahí se cambia, entonces yo estoy acá, ¿no? No, yo vine acá por situaciones familiares y no estaba por ir a España otra vez. No se dio y apareció un gran club, tremendo club como San Lorenzo, que me gustó la oportunidad y estoy acá. Y después yo ya aprendí que hay cosas que no dependen de mí. Muchas cosas que no dependen de mí. Yo hago todo lo mejor que puedo para mi carrera y para mi familia. Después hay cosas que no dependen de uno. Pero por supuesto que me encantaría dirigir la selección de mi país. A mí y a cualquier entrenador del mundo. La selección argentina está entre las 3 mejores del mundo. Pero a mí nunca se me ha dado. Y los que han estado son los que tenían que estar, me parece. Argentina tiene muy buenos entrenadores. Pero solo uno puede. El que haya estado en ese momento, desde hace años es el que tiene que estar. Sergio la rompió en mil pedazos. O sea, lo de Argentina fue impresionante, sí. Le pone en un lugar de privilegio a los entrenadores en el mundo, que ya lo era. Entonces, muchas veces por el resultado uno piensa, bueno, ahora son mejor que antes. No es así en un entrenador. Los entrenadores nos capacitamos y nos preparamos siempre. Y vuelvo a repetirlo, yo vine a Argentina y me quedaba porque estaba resolviendo cosas familiares, porque soy el sostén de mis hijos y soy hijo único. Y se dio lo de San Lorenzo. Si llego a tener algún día la oportunidad de dirigir la selección, por supuesto que sería un orgullo para mí, por supuesto que me encantaría, por supuesto que representando a tantas selecciones, la de tu país, o escuchar el himno de tu país estando en otra selección, es fuerte. O jugar finales como me tocó contra mi país. Pero no sé, porque no dependen cosas ni de mí, ni vaya a saber cuando termine la cuarentena dónde estoy. Muy bien, Néstor, te agradezco por partida doble, por darnos estos minutos, por prestarte a esta charla que disfruté y espero que los que la escuchen sientan lo mismo, pero por otro lado también agradecerte porque en este momento de encierro nos permitiste hacer turismo, porque nos llevaste a varios países en los que estuviste vos y solo nos quedaron algunos afuera, porque si no esto no terminaba más. Ya te dije que tenés más viaje que un taxista, así que lo cortamos en los que nos parecían los más destacables, pero fue muy agradable seguirte en este viaje. Muchísimas gracias, la verdad que me encantó porque hicimos un recorrido ahí de varios lugares y bueno, como siempre, ¿no? Sos una persona profesional muy preparado, la verdad que te felicito. Nos hemos criado juntos en esta profesión. Porque, bueno, ya cuando éramos chicos éramos grandes, dice un amigo mío, ¿no? Pero ya desde que yo vine a Argentina en el 90 y la verdad que te felicito, sos un gran periodista y muchísimas gracias por todo, a la orden. Muy bien, Néstor, gracias por esta charla y bueno, seguimos en contacto por ahora a distancia, espero que después lo hagamos mano a mano. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.